Muy buenas tardes, nuestro equipo está conformado por su servidor Jaime Alfredo García Aguirre y Noé Astorga y Carlos Esquinca. y a nosotros nos tocó presentar el tema del octeto de Lewis. ¿Qué es? La estructura de Lewis es una forma de mostrar los electrones de la capa exterior de un átomo. Esta representación consiste en colocar el símbolo del elemento de la tabla periódica y marcar a su alrededor los puntos o asteriscos para indicar los electrones externos que tienen. Por ejemplo, hice un ejemplo que cómo se va marcando. Por ejemplo, el hidrógeno solo tiene uno, entonces se pone un puntito. Y pues, ¿cuándo se inventó? Esto se inventó en 1916 por el químico Gilbert Newton Lewis, quien lo ideó para explicar cómo los átomos podían formar enlaces químicos a través de los electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Los electrones de valencia en un átomo pueden compartirse o transferirse a otro átomo. Se les conoce como electrones de valencia a los que están en el último nivel atómico y que se comparten con otros, como por ejemplo el CO2 o el H2O. La regla de los octetos, ¿por qué es la esencial para las estructuras de Lewis? Un hecho interesante es que los gases nobles, excepto el hidrógeno, el helio, tiene 8 electrones en su capa externa. Lewis reconoció que los gases nobles son muy estables y de forma compuesta. Ahí se ve un ejemplo de que la gran mayoría pues están compuestos por esos 8 electrones. Y pues las reglas de la estructura de Lewis para las moléculas. Pues que es una molécula, dice, es el resultado de la combinación de dos o más átomos que comparten electrones entre sí. Y otra regla es que los átomos se muestran por sus símbolos. Por ejemplo, el cloro es Sl y el hidrógeno es H. Y los enlaces covalentes se dibujan como líneas conectando los átomos participantes. Por ejemplo, un enlace simple es una línea, un doble enlace son dos líneas paralelas y un enlace triple son 3 líneas. Y los electrones solitarios, es decir, los que no se comparten con otros, se marcan como puntos. Y por último, el hidrógeno llena su capa de valencia con solo 2 electrones. Muy bien, ejemplo de las moléculas de Lewis. Pues bien, aquí podemos ver dos ejemplos. El primero vendría siendo el agua o H2O, como podemos ver. Tenemos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno en el medio, con los cuales se está compartiendo los electrones. Igual, de misma manera, tenemos el ejemplo del dióxido de carbono o CO2. También están los dos átomos de oxígeno y de carbono unidos por los átomos de valencia. También podemos ver ahí. Bueno, pues aquí está la bibliografía. Aquí podemos ver de dónde sacamos las fuentes. Y el glosario, ¿qué son los electrones de valencia? Son los electrones en la capa más extrema a nivel de energía de un átomo. Y octeto, conjunto musical formado por 8 voces o instrumentos. Eso sería todo por nuestra parte. Bueno, y esta sería la maqueta sobre nuestro tema, que vendría siendo el octeto de Lewis. Nosotros decidimos dar un ejemplo pues, a base de esta ley, que vendría siendo el dióxido de carbono, que es uno de los elementos en los cuales se puede apreciar esta ley. Como podemos ver, aquí hay dos elementos, dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Por ejemplo, aquí podemos ver dónde están compartiendo átomos, que serían estas 4 y estos otros 4. Ahí lo comparten para estabilizarse. Y pues como se mira también, pues están compartiendo sus moléculas, puede decir, en sus orbitales, como se aprecia aquí en esta maqueta.